Yo les voy a dar ahora una interpretación personal de lo que ocurre en el último cuarto del siglo XX en España. Es una interpretación, lo he dicho muchas veces, pues partidaria, en el sentido de que yo tengo una formación de historiador, no soy arquitecto, con lo cual no he tenido responsabilidades directas de obra, de creación de criterios, aunque sí he dirigido algunos planes directores y demás. Pero bueno, sí es verdad que yo soy un agente colaborador en los estudios interdisciplinares de los que hablaremos ahora. Entonces, muchas veces también elijo los ejemplos por razones didácticas, para manifestar a mis estudiantes los extremos o las diferencias que hay en el ámbito de la restauración. Y sí me interesa mucho el actuar como historiador, como cronista, también a veces como crítico, en el sentido de interpretar y no ser un simple trasladador de documentos o de sucesos que yo he visto. O sea que también me veo la obligación de intentar interpretarles, manifestando siempre que es mi opinión personal. En ese sentido, les voy a mostrar un poco mi valoración de esos últimos 25 años del siglo pasado. Y les pongo una imagen importantísima para Cataluña. Hemos visto hace unas horas cómo Antonio González nos mostraba los desvelos, los sinsabores, las pocas alegrías, pero también algunas en la lucha del SERPAC, de la DIPA, del Colegio de Arquitectos, teniendo muchas veces en casa al propio enemigo o el propio que marcaba la contradicción sobre los esfuerzos que ellos hacían. Y yo quiero empezar pues con esta imagen de la valiosa y culta Barcelona, como también llega a la prensa de la época, fue despiadada en algunos casos y hablaba de la sodomía del patrimonio por la propia Diputación de Barcelona. Como un edificio de Domènech y Montaner pues es trastornado por un edificio de Puig y Cadafalch, es trastornado por un edificio contemporáneo destruyendo partes de su historia. Ello nos introduce a hablar de un periodo distinto. Franco se muere en 1975, en 1977 va a ser la Constitución española, que va a refrendar la importancia del patrimonio para los ciudadanos, y va a haber un cambio de régimen rapidísimo. A nosotros en aquella época nos pareció muy lento, pero fue muy duro también. Yo vivía en Valladolid, que entonces se llamaba Fachadolí, donde los movimientos pues fueron tremendos, muy difíciles. Hubo peleas y enfrentamientos en todos los niveles que se puedan imaginar. Ahora la gente joven pues lo verá muy lejísimos todo esto, pero fue una época bastante compleja y bastante difícil. Efectivamente, España sale del franquismo. Es verdad que dentro del régimen había algunas personas que querían abrir las ventanas, pero no más que abrir las ventanas, que trae un poco de aire. Luego había otras personas pues que efectivamente necesitaban la llegada de la democracia y su propuesta segura sobre esos principios. Para el patrimonio, que es lo que nos interesa a nosotros y donde tenemos que concretarnos, tenemos un suceso en 1975, ya habló de ella Antonio antes, que es la Carta Europea del Patrimonio, que se divulga, se pronuncia en Ámsterdam. Y es la primera vez que un documento habla de la importancia de la reutilización de los monumentos. Es una carta sobre todo de carácter administrativo y de gestión, pero está recogiendo un poco las teorías que se están produciendo en Italia por Cantacuzino, por Rossi, por los defensores de la utilización del patrimonio, como el caso de Campos Venuti en Bolonia, Scarpa, etc. Es el reuso, la práctica italiana, que está provocando un desarrollo intelectual que ya tenemos muy lejano, pero que se llamó la posmodernidad. Como muchos arquitectos a este lado y al otro lado del mar empezaron a ver la historia como importante. Recuerden el libro de Robert Venturi, recuerden a Rossi, recuerden aquí en España las obras de Linaza Soro, en Italia Giorgio Grassi, en fin, la lista es importante en ese sentido. Y empiezan a publicarse libros y obras sobre la reutilización del patrimonio. En el año 85 se publica, se crea el Instituto Central de Restauración de Obras de Arte, el ICROA, a imitación del ICR italiano, y después se fundará el Instituto Andaluz de Patrimonio, pero lo importante es que en 1985
se promulga la Ley de Patrimonio Histórico Español. Estábamos viviendo hasta ese momento con la ley de 1933, que era una ley muy avanzada de la República, pero que no se cumplía. En la época del franquismo apenas se cumplió. Hubo leyes de urbanismo que entraban en contradicción completa con la ley del 33, pero lo cierto es que en el año 85 era necesaria una ley. Como han resaltado Antoni también muchas veces, pues era una ley que quizá llega un poco tarde, aunque la redactan especialistas en historia de la arquitectura, en restauración, en arquitectura, etcétera, etcétera, muchos juristas, pues es una ley sobre todo de carácter normativo riguroso en cuanto a la jurisprudencia, y crea unas limitaciones muy importantes, sobre todo en algunos articulados como el 39, en el que se prohíben las reconstrucciones, salvo con elementos originales, que luego tendrá una repercusión inmensa. Paralelamente surgen asociaciones de defensa en la sociedad, como la DIPA que acabamos de ver, como el SERPAC, o Adelfa, como España Nostra. ¿Por qué? Pues porque la sociedad está cansada de no utilizar y disfrutar el patrimonio. Muchos monumentos estaban abandonados desde la desamortización de Mendizábal. Por todos los lugares de la península había cientos de monasterios, de iglesias, de edificios históricos, muchas veces eclesiásticos, pues en reutilización, sin utilización, sin funcionalidad ninguna. Y los españoles pues no eran tontos, estaban saliendo a Italia, estaban saliendo a Francia, y estaban viendo cómo el patrimonio no solo era una señal de identidad, sino que además era una fuente de recursos importantes. Y también se están dando cuenta de que se está creando el Estado de las Autonomías, con 17 regiones y nacionalidades, en el que cada región aspira a trasladar el valor de la historia del pasado hacia el presente, y todos buscan un factor de identidad en el patrimonio. Es trascendente y es importante aprender de la historia para representar una nueva imagen de la cultura, del poder, etc. Y es el momento en el que otros países, en Italia en los criterios de intervención, pero Francia en la catalogación del movimiento moderno, a través de las declaraciones de André Malraux con los edificios de Le Corbusier, o Inglaterra a través de la declaración de la arquitectura industrial. Algunos libros que fueron importantes en esos momentos, como la arquitectura ciudad de Rossi, con la reutilización de los monumentos antiguos y su funcionalidad contemporánea, el caso de las arenas de Arles, que había sido un circo romano, después una fortaleza medieval y al final una plaza de toros, y las obras de Cantacuzino y otros especialistas en la rehabilitación. Bien, estamos en los comienzos de los años 80. ¿Qué ha ocurrido en España? España, la restauración la llevaban 84 arquitectos, los titulares de las 17 zonas, los ayudantes y, excepcionalmente, en algunos lugares, otros arquitectos más, y eran absolutos especialistas marginados, desconectados del desarrollismo que se produjo en España en los años finales de los 70, de los 80, de los 60 y 70, la época del crecimiento industrial, y eran incluso despreciados por sus propios colegas. Eran los arquitectos que se dedicaban a la historia, que eran antiguos, que eran personajes que sabían mucho de construcción, a los que se les daban una miseria de dinero, se les mandaba a su cuenta corriente, y los pobres hombres, como podían, iban restaurando poquito a poco en diferentes fases los cientos y cientos de monumentos que tenían y estaban abandonados. Bueno, cuando se crean las nuevas organizaciones y las nuevas estructuras del Ministerio de Cultura y después de las autonomías, aparece la necesidad social de recuperar ese patrimonio, por un lado. También de responder a las necesidades de equipamientos de esos 17 nuevos gobiernos que tienen necesidades de espacios para parlamentos, para institutos, para consejerías, para todo tipo de administraciones que estaban naciendo en esos momentos. Hay cientos de obras que se sabe que la sociedad reclama porque están en el centro de las ciudades abandonadas, perdidas, que suponen una creación de espacios marginales, y la propia ciudadanía exige a las autoridades la restauración urgente e importante de esos edificios. Entonces, el problema de la administración es que no tiene personal preparado, y los primeros miembros del Ministerio de Cultura, que nace en democracia, estaban en fomento, en obras públicas, estaban los Casas, Manuel de las Casas,
estaba Manuel de la Dehesa, estaba Carlos Lavesa, en el Ministerio de Cultura estaba Leopoldo Uría, estaba Antón Capitel, estaba Dionisio Hernández Gil, estamos hablando de los comienzos de los 80, y estos personajes que crean el Instituto Central de Restauración, pues ven urgente restaurar todos esos monumentos. Y no hay arquitectos preparados en España, pero tampoco estos personajes entienden que la disciplina de la restauración sea importante para intervenir en esos monumentos, y entregan las obras pues a personalidades muy reconocidas, muy valoradas, como Sáenz de Oiza, la Catedral de León, como Alejandro de la Sota, el Palacio Episcopal, etcétera, etcétera. Fernández Alba, allí al lado del Museo del Prado, en Madrid, y el Reina Sofía, etcétera, etcétera. Una lista inmensa de grandes personalidades, muchas de las cuales abandonan la obra porque no entienden cómo funciona una catedral gótica. Sáenz de Oiza le coloca un dado de hormigón encima de un florón y honestamente abandona la obra y pide que se llame a un especialista o se convoque un congreso de arquitectos. Y así se hacen muchas de las obras. Entonces, de golpe, de aquellos 84 arquitectos se va a pasar a varios miles en toda España. Y muchos de ellos sin formación. ¿Por qué? Porque la universidad no forma en restauración, ni en historia de la construcción, ni en el conocimiento de los estilos. Los historiadores del arte de la universidad también están ajenos a todos estos fenómenos, al igual que los juristas. Son todos, es decir, que de golpe los colegios de arquitectos se encuentran con un problema inmenso. Empiezan a convocar másteres, empiezan a convocar cursos. Algunos colegios de arquitectos sí asumen, como el caso de ADIPA, la importancia de la conservación del patrimonio, se enfrentan en bloque a los ayuntamientos y a las administraciones de la época, y poco a poco pues se van introduciendo en el mundo de la restauración personajes que también habían recalado aquí por la crisis económica. Una crisis gravísima, la crisis del petróleo, que llamaban entonces, y que había dejado sin trabajo en obra nueva pues a infinidad de arquitectos que solo tenían el recurso de ir hacia la restauración. Es el momento en el que no hay en España arquitectos preparados. Por supuesto, el resto de los agentes que hoy hablamos del patrimonio, los historiadores, los arqueólogos, etcétera, etcétera, ninguno conocía el ámbito del patrimonio, era marginal para ellos, lejano, y no hay tampoco especialistas a nivel privado, a nivel pequeño, a nivel de oficios, y algunas personalidades como Pérez Peridis pues crean las escuelas taller y de artes y oficios, que crearon muchos problemas porque chicos de procedencia muchas veces pues casi hasta sin formación en lectura o en matemáticas, pues se les encargaba hacer obras importantes en monumentos históricos. Pero lo cierto es que ellos provocan la creación de unas instalaciones importantes, unas restauraciones importantes a partir de esos momentos. Unos arquitectos jóvenes que han estado en Italia, que han absorbido con mucho interés, como Dionisio Hernández Gil, como Antoni, como el propio Fernández Alba, que ha ido con frecuencia, etcétera, etcétera, empiezan a plantear la necesidad de diferenciar la época historicista de la etapa franquista de una nueva visión que se podía inspirar en el mundo italiano. Es el momento en el que se invita a grandes especialistas italianos a venir, Andrea Bruno, el propio Rossi, plantea proyectos en Sevilla, se crean cursos de formación, másteres que surgen en todos los lugares, luego veremos algunos de ellos citados, y se empiezan a hacer obras que provocan una interpretación increíblemente extraña a los jóvenes arquitectos y a los nuevos profesionales, que es lo que ocurre con Dionisio Hernández Gil y sus capiteles de resinas, para diferenciar lo antiguo y lo nuevo en el teatro de Diana en Mérida. Se intenta que el Instituto Central de Restauración sea el modelo para formar a estos historiadores, a estos arquitectos, a estos arqueólogos, a todos estos profesionales, pero se provoca una decepción importante. Se dedica simplemente a una actividad graduada de restauraciones propias en bienes muebles y muy pocas en bienes inmuebles, y el instituto pues no se convierte en lo que se deseaba. En 1987 reúne un congreso importante en Madrid, bajo la dirección de Enrique Baquedano y Antón Capitel,
y otros personajes del Ministerio, pero que tiene muy poca repercusión y que no tiene continuidad. El instituto va a provocar que sí se buscan otros institutos más comprometidos, como el Instituto Andaluz de Patrimonio, que creará una serie de revistas y una serie de programas y de másteres para insistir en esa formación de los arquitectos y de los profesionales del patrimonio, y lo que se plantea sobre todo es la importancia del método. Hace falta una especialización, hace falta ser profesionales en el ámbito de la restauración. ¿El Ministerio qué dice? El Ministerio dice que la restauración es un hecho arquitectónico general, que cualquiera que tenga la formación de arquitecto puede restaurar. Él reclama la reutilización social de las restauraciones, de los edificios restaurados, y pocas exigencias más. De manera que todos esos profesionales que habían entrado en el mundo de la restauración van a carecer de unos principios mínimos. El problema es que el líder del proyecto es el arquitecto, los historiadores, los arqueólogos y otros especialistas, los físicos, los químicos, etcétera, deben colaborar en la redacción del proyecto, y el director, el líder, es el que debe decantar en los conocimientos generales para efectivamente desde el ámbito de la profesionalización y de la especialización hacer el proyecto definitivo. Y yo les traigo esta fotografía con todo el cariño para que vean que uno de los lugares en los que se inspiraba toda España para ver la interdisciplinariedad y el planteamiento de las diferentes actuaciones de los agentes del patrimonio, pues es el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local, el SPAL, que a partir de 1914 nació con Jerónimo Martorell, pero que se revitaliza a partir de 1985 y va a tener, de 1981, y va a tener una influencia inmensa en España y en muchos países europeos. Yo conozco muchas tesis doctorales en Italia, en Francia, y puedo decir que con más de los dedos de las dos manos que tengo, que estudian lo que ha hecho el SPAL en los últimos 20, 30 años. Y aprovecho esa oportunidad pues para mostrar en esa búsqueda de la interdisciplinariedad, del debate, de la discusión, de la colaboración entre distintos especialistas, pues un recuerdo querido a Alberto López Muyor, que fue el que introdujo la metodología de la arqueología en la arquitectura, pero práctica en la praxis, no solo en la teoría. Es decir, los grandes especialistas italianos, o el método de Harris, que se estaba empezando a difundir en toda Europa en aquel momento, o la Escuela de Siena, que está trabajando en el aspecto con Frankovich y otros especialistas, pues son tratados teóricos, son tratados que apenas tienen conocimiento en diversos lugares. Son las obras del SPAL las que manifiestan ese trabajo serio y riguroso y característico. Hemos perdido las obras sociales de las cajas de ahorro. La verdad que muchas de sus representantes no son muy aceptables por las actitudes que han manifestado, pero sí hemos perdido unas de las instituciones que más hacían por el patrimonio y que más trabajaban y que mejor entendieron la necesidad de los estudios previos, de los conocimientos profundos de los monumentos y del análisis, el diagnóstico seguro y claro para poder interpretar las soluciones que había que aplicar a las restauraciones. Ahí traigo una intervención de Caja Madrid con unos dibujos de Pablo Latorre y Leandro Cámara, en los que se analizan los sillares, y esto es una hormiga, según parece, una hormiga aumentada 2000 veces, que está en el interior de los sillares de granito del acueducto de Segovia, para su estudio. Carecemos en esa época también de transmisión de conocimiento. Los arquitectos y los especialistas en restauración transmiten muy mal y muy difícil en aquella época y ahora. Este es un mal que se mantiene, que permanece, salvo muy honrosas excepciones que siempre hay que destacar y reconocer, pero no tenemos información de las restauraciones que se están haciendo en los diversos lugares del territorio, con sus avances, con sus problemas, con sus discusiones, y ahí les traigo pues una restauración que se hizo en Roma por arquitectos españoles, el Templete de Bramante, o algún agente también del patrimonio como un químico, José María Cabrera, que trabajó muchísimo en nuestras fachadas de piedra y que representa un poco. Era también el momento en el que surgen todos esos másteres en Alcalá, en Valencia, en Valladolid, en Barcelona, en Sevilla, y que van a crear una serie de especialistas y conocedores del patrimonio muy importantes por toda España. Bueno, y es el momento en el que yo alguna vez he llamado la dictadura de la tecnología. En la necesidad del conocimiento profundo del monumento, pues exige unos estudios previos lo más amplios posible. Y es el momento en el que aparecen
muchas máquinas nuevas para conocer las patologías, para conocer las enfermedades de los edificios. Ahí tienen unos estudios magníficos de José Luis González, creo que son, sobre la modelización de edificios de Gaudí, por si hay un problema sísmico. Ahí tienen unas termografías que analizan las humedades y los calores, los grandes enemigos de la madera, los xilófagos, dibujos sobre comportamientos de contrafuertes, máquinas de análisis. Es decir, es importante el conocimiento profundo de los elementos, pero también es muy importante que el director, el arquitecto, el líder del proyecto los interprete y los maneje. Máquinas nuevas que entonces eran sorprendentes y hoy ya son habituales, como los cañones de láser que se aplicaban en nuestros monumentos a principios de los 90 y en el 2000, y las máquinas ya más recientes de los BIM y los Big Data que están haciendo cambiar muchos fenómenos, pero que no pueden hacer que el arquitecto, el interpretador de esos materiales, de esas informaciones, de esos documentos, esté ajeno a la redacción del proyecto. Eso es vital para poder interpretar esa solución que hay que aplicar. Otro peligro gravísimo que se ha unido a la conservación del patrimonio es el turismo de masas, el vandalismo. Ahí ven a unas personas pinchando petroglifos en Galicia. O también puede haber un turismo educado, un turismo regulado, un turismo cultural sano, que cumple las funciones de asistencia a los monumentos, pero que los dañan si no se estudian con cuidado. Ello está provocando en muchos lugares como Barcelona o como Roma. Ahora mismo ya se ha regulado, yo sé, esta fotografía está tomada con una diferencia de 3 horas, la plaza de la Fuente vacía y después llena, o cómo se encuentra el Coliseo habitualmente cualquier día ya del año. Todo ello provoca pues una necesidad importante de considerar todos esos fenómenos. En la democracia pues surgen todas esas asociaciones de las que venimos hablando, el SERPAD, ADIPA, ADELFA, Hispania Nostra, la Academia del Partal. La Academia del Partal quiero destacarla especialmente porque fue un empeño de Antonio González, con la colaboración de grandes especialistas españoles en restauración, y desde hace muchos años está realizando las bienales de restauración, está haciendo reuniones en diferentes lugares de España mostrando las restauraciones. Su primer presidente fue Antonio González, el actual es Julián Esteban Chapapría, y es una de las instituciones que puede colaborar a la difusión, al conocimiento, a la promoción, al análisis del patrimonio en este país nuestro. La reacción social, como es trascendente y es importante, lo hemos visto esta mañana a través de las instituciones del Colegio de Arquitectos de Barcelona, una fotografía de los problemas del Cabanyal en Valencia, unas fotografías de los problemas en Madrid, como la justicia tumbó el mini Vaticano, toda la cornisa iba a ser destruida para hacer edificios del Arzobispado de Madrid, y como el Tribunal Constitucional anula artículos de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Madrileña, problemas con los cuales se va a enfrentar el conservador del patrimonio. La ampliación del concepto de patrimonio, otro fenómeno latente y permanente. Antes hablábamos de los institutos de restauración. España ha creado a través del ICROA, del IPCE ahora, pues los planes nacionales de restauración, Plan Nacional de Catedrales, Plan Nacional de todo tipo de monumentos, y prevalentemente el que ha dominado a todos ha sido el Plan del Patrimonio Industrial, precisamente el que exige menos criterios de restauración y de objetividad, si es posible, en la restauración del patrimonio. El problema del patrimonio moderno, que se empieza a declarar gracias a André Malraux, cuando era ministro de Charles de Gaulle, por el problema de la conservación de la Villa Saboya, y que va a permitir un efecto de influencia enorme, primero en Cataluña y después en toda España. Cómo ello va a provocar la posibilidad de reconstruir el pabellón de Mies van der Rohe, a lo que el propio Mies se había negado o no había sido muy colaborador, que permite que un mito de la arquitectura sea una reconstrucción, una mímesis y no una restauración, pero que a la par va a permitir que el anhelo en la Barcelona del 92, en la Sevilla también del mismo año, provoque la necesidad de restaurar muchos edificios modernos por el prurito de buscar una conceptualización más moderna, más progresista, más avanzada, y muchos edificios importantes del racionalismo, del Gatepac
o de otras, o del movimiento moderno en toda España van a ser restaurados. No siempre con buenos criterios. El caso de la Casa Bloc se realizó magníficamente las partes que se restauran, también el dispensario antituberculoso, el estadio, la Casa de la Barceloneta. Yo vi aquí al hijo de Coder usando los propios planos de su padre en la restauración, es decir, que tenía los mismos materiales informativos que había utilizado su padre para la construcción. En la declaración del Gobierno Civil de Tarragona de Alejandro de la Sota, o el Gimnasio de Maravillas de Madrid, como restauraciones importantes. Otras más discutibles, pues la de Fernando García Mercadal, el Rincón de Goya en Zaragoza, muy alterado a lo largo de la historia, muy transformado en la restauración. Y con ellos también llega la transformación del patrimonio industrial. Esta tarde hemos visto cómo se plantean los problemas del Museo de la Ciencia de Cataluña y cómo se salva el edificio gracias a los informes del Colegio de Arquitectos, que se opone a destruir la mitad del conjunto para hacer un bloque gigantesco. El edificio tiene todas las capacidades de transformación y permite la creación de ese museo con todas las garantías. Perdón, tengo un catarro importante. Bueno, otro problema gravísimo del estado de las autonomías en toda España en ese sentido. La creación de esas 17 administraciones nuevas y la necesidad de equipamientos va a provocar que se restauren muchos edificios, primero por personas no especialistas, en el caso de serlo por personas especialistas, por compromisos políticos y muchas veces con incompatibilidades de uso totales. Les traigo un ejemplo de mi tierra para manifestarlo. Un buen arquitecto, Primitivo González, recibe el encargo de rehabilitar un castillo que se acaba de restaurar en estilo violetiano. Le han hecho un patio medieval, con lo cual ha habido ya una inversión económica importante en los años 78, 79 y 80, y en el 80 pues se pide hacer un parlamento en Fuensaldaña, en Valladolid. Hay que destruir el patio que se acaba de edificar y vaciar todo el interior para crear un hemiciclo y crear ese equipamiento moderno. Bueno, el edificio no tiene ninguna capacidad ni ninguna posibilidad de responder a las ordenanzas de la época. Solo tiene un acceso que le pueden ver ustedes aquí, esta pequeñísima puerta para todo el interior del edificio y para toda la torre, y no cumple ni normas de higiene ni de seguridad de ningún tipo, ya no digamos de accesibilidad para problemas de discapacitación. Es un problema de toda índole, de manera que el edificio en 15 años queda obsoleto a pesar de la inversión inmensa que se hace en él, y hay que hacer un edificio nuevo en el propio Valladolid. Bueno, eso se hace en toda España, unas veces con acierto, como ocurre en la Aljafería de Zaragoza. Creo que se lo va a contar la Hoz y Franco, me parece que mañana, en el que se añaden articulaciones modernas en los espacios vacíos del interior, como estas construcciones, y eso representa una reutilización de un espacio infrautilizado, vacío. Hay otras intervenciones que pueden ser consideradas reversibles, pero que pierden la funcionalidad del edificio completamente. En Castilla-La Mancha, en Toledo, el antiguo convento de San Gil, Chocagoitia, pues realiza toda esta instalación que aparece en muchos parlamentos españoles. Es verdad que todo eso es reversible, que se puede eliminar, que se puede destruir, pero evidentemente la iglesia ha desaparecido, su función, su uso, su disfrute, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos decir en otros lugares, como en Andalucía, en el Hospital de las Cinco Llagas. El caso de Cantabria es idéntico, como parte del hospital del siglo XVIII se destruye para colocar el mobiliario del hemiciclo, o más modesto y más sencillo, el de La Rioja, con un mueble fácilmente eliminable, aunque en los dos casos se haya cubierto con estructuras contemporáneas el patio. Grandes restauradores pues que han hecho restauraciones muy poco útiles, y lo puedo decir de un gran amigo mío, Manuel de las Casas, y su hermano Ignacio, los cuales se autoencargan la restauración del Palacio del Conde de Benavente, que estaba arruinado, se había quemado, había sido manicomio, estaba muy deteriorado, pero lo quieren convertir en una biblioteca regional, con lo cual hay que destruir todo un costado para hacer el depósito de libros, que es este que ven aquí ustedes. Hay que anular un claustro para que sirva casi de interconectador, y extrañamente nunca explicó Manuel de las Casas por qué había desmochado las 4 torres del edificio.
intervenciones que contrastan con otras hechas con una enorme prudencia, con un enorme cuidado. Decía en un curso del Escorial, Manuel Las Casas, que el edificio del Conde Benavente no tuvo tiempo para analizarlo, y es posible. Todos nosotros pues damos malas clases algunos días que no tenemos tiempo de prepararlas, hacemos malos artículos, porque les muestro aquí una buena obra de Manuel de las Casas, que es la rehabilitación de la granja de San Ildefonso, en la que se conservan todas sus instalaciones y todos sus elementos históricos, y se añaden espacios nuevos con arquitectura contemporánea. Bueno, por ahí tenemos a Gabriel Rebollo y a Gabriel Ruiz Cabrero. Con Moneo empiezan a restaurar las techumbres y gran parte de la mezquita catedral de Córdoba. Yo solamente les doy una pincelada para decirle que es una operación que ha tenido los mayores aplausos por su pureza, por su capacidad de interpretación, cómo solventan los problemas de la cúpula que se trasladaba y la elevan con unos gatos para reconstruir todo su interior con sus estructuras de madera, y cómo restauran pues todas las cupulillas, todos los elementos y recuperan las techumbres y eliminan todos los añadidos históricos que tenía el edificio. Intervenciones más sencillas de Parte Arroyo en Burgos, en lo que es el Rectorado, el Hospital del Rey, las restauraciones en Alcalá, que es un laboratorio de la restauración. Todos los lugares que ven en rojo y en rosa han sido rehabilitados por la universidad para recuperar sus funciones históricas. Y me van a permitir ahora que hable un poquitín de esa pregunta que hacía Antoni González. ¿Ha habido alguna vez restauración en España que se pueda considerar como tal? Bueno, pues yo les voy a decir que los pioneros de la teoría de la restauración en el siglo XX han sido sobre todo los italianos. Giovannoni y Boito en los comienzos del siglo XX a través de la restauración científica, y después Roberto Pane y Gazzola y todos estos especialistas en la restauración después de la Carta de Venecia. Y es verdad que nosotros los españoles nos hemos inspirado siempre mucho en ellos, por muchas razones, porque tenemos el mismo patrimonio, tenemos la misma religión, tenemos casi los mismos problemas mediterráneos, tenemos las mismas tipologías arquitectónicas, muchas veces los mismos materiales y casi siempre las mismas patologías. Bueno, y hay pensadores en España de gran valor que fueron muy importantes en los años 80 y 90 y crearon directrices en la interpretación de las restauraciones, en las interpretaciones de la intervención en el patrimonio. Me van a permitir que recuerde a mi añorado amigo y admirado compañero Ignacio Solá Morales, que publicó un artículo, no publicó muchas cosas de restauración, pero un artículo que fue importantísimo del contraste a la analogía. Les muestro la página de homenaje que tiene el Instituto Andaluz de Patrimonio con el artículo en castellano, y que ha tenido una repercusión inmensa en la restauración española de los años 90, 80, 90 y comienzos del siglo XXI. Él defendía la importancia del contraste, le interesaban mucho las obras de Alberti, de Bramante, de los grandes interventores en arquitectura preexistente de los siglos XVI, XVII y XVIII, Borromini en San Juan de Letrán, etcétera, etcétera, y manifestaba la necesidad de diferenciar lo nuevo de lo antiguo. Y les traigo este ejemplo del Palacio Gualbes, aquí en la misma Barcelona, para que distingan las piezas nuevas de las antiguas, los añadidos, con esa característica distinción. Aunque luego la historia pues muchas veces te traiciona. Le tocó reconstruir en forma casi mimética el Palau de la Música, el Liceo de Barcelona, que quedó en este estado terrible, catastrófico después del incendio, y que se pudo reconstruir miméticamente con el estudio pormenorizado de todos los materiales. Con Ramos y con Cirisi reconstruye el pabellón de Mies, y él se convierte en uno de los primeros pensadores que da en castellano y en catalán España para la generosidad de la interpretación del patrimonio. Otro personaje que tuvo una enorme repercusión en aquellos años, los años 80 y 90, aunque después quedó lejano de la publicación y ha hecho muy pocas restauraciones, fue Antón Capitel, un catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que se ha jubilado hace unos meses. Y él defendió la tesis contra la de Ignacio Solá Morales del contraste. Él defendía la tesis de la restauración analógica, una especie de mímesis contemporánea que la manifiesta en esta iglesia,
que restaura con su mujer y otro compañero en Madrid, en la iglesia de Montserrat, una iglesia que queda inacabada en el siglo XVII, que de mala manera se la cierra con este murallón y con este pequeño ábside, en aquel momento, perdón, ábside o capilla mayor, capilla, y que ya definitivamente el Ministerio decide hacer un cerramiento ya permanente, estable, lo realizan en hormigón armado y hacen mímesis y analogía de los elementos ornamentales, pero en cuanto te acercas notas inmediatamente que son contemporáneos. Bueno, él publicó su tesis en un artículo, El tapiz de Penélope, que luego republicó en el libro de Metamorfosis de Monumentos y Teorías de la Restauración. Y hay otro arquitecto que le tenemos aquí, Antoni González, y que me van a permitir a él y al Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de Barcelona que les haga el homenaje que no hago yo, que hago leyendo documentos. El día 20, 21 y 22 me voy a Lisboa a una cátedra de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Lisboa, y parte de la exposición que va a hacer Pepe Aguiar, el aspirante a catedrático, pues se fundamenta en las teorías de la restauración objetiva. Este es el libro que publica después de muchos artículos Antoni González y el Servicio de Catalogación y el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local, la restauración objetiva, y aunque he tenido muchas críticas, y las podemos hacer todos, sobre la utilización del adjetivo objetivo, porque el objetivo en el ámbito de la restauración y de la historia pues prácticamente no existe, pero sí es objetivo lo que él defiende a lo largo de todo el libro, la metodología, que era el problema que tenía la restauración en España después del franquismo. No había metodología. Si van ustedes al Archivo General de la Administración y ven los proyectos pues, de Manzano Moniz, de Chueca Goitia, de Menéndez Pidal, de González Valcárcel, pues tienen 2 folios y utilizan el plano que había hecho un pintor en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, con unos problemas de medición absolutos y torpes, a partir precisamente del SPAL y de la creación de las nuevas influencias del mundo italiano, pues se va a crear un método profundo de análisis serio y riguroso, con arqueólogos que hablan con el arquitecto, historiadores que hablan con el arquitecto, profesionales de distintas áreas, geógrafos, juristas, etcétera, de manera que se pueden interpretar perfectamente las distintas fases de las construcciones, en las distintas transformaciones en épocas a través de esa arquitectura, esa arqueología de la arquitectura, como defendíamos cuando hablábamos de Alberto, y esos elementos que representan muy bien la evolución para la adopción de una solución en los proyectos. Este es el culpable de que yo conozca a Antoni González. Yo vi, estando en el extranjero en un curso, pues vi un artículo y le escribí una carta diciendo, bueno, eres un desrestaurador. Y además me había encantado. Así estaba la iglesia en el siglo XIX, fíjense que es una obra sencillita, así la dejó Camille Payas, cuando hubo esa fiebre de liberar los muros y quitar todos los enfoscados y todas las decoraciones de los monumentos, y esta es la de restauración que hace Antoni y el equipo del SPAL, que a mí me parece verdaderamente modélica, en el sentido de una autocrítica y de una consideración del edificio. Hay muchos edificios que podíamos narrar, fíjense, aquí tenemos lo que llamábamos antes el contraste, la utilización de ese hormigón armado en esos ábsides, pero que no son caprichosos. La prueba de su realidad histórica y existencial se encuentra en la excavación arqueológica y permite retornar a la orientación ortodoxa, la iglesia, que había sido alterada por esta obra del siglo XVIII, y permite también una interpretación en contemporáneo, en contraste, de la puerta que se encontraba en el Museo de Vic. Otras intervenciones, pues en el caso del SPAL, pues muchas de ellas son para comentarlas rápidamente, simplemente la ermita de San Jaume de Ses Olivares, perdonen mi pronunciación, que está levantada sobre una falla en la que había habido daños de un seísmo, y en época gótica le habían construido estos contrafuertes, luego se había hundido la cubierta. Pues la restauración supone mantener todos los elementos históricos con sus cicatrices, con sus distintas portacampanas, espadañas, y la reconstrucción de la bóveda con madera laminada, y que le permite crear o esconder ahí todas las instalaciones en el interior del lugar. Bueno, en obras importantes que se han realizado en España,
y que han permitido pensamientos y reflexiones profundas, pues muy rápidamente les presento los problemas gravísimos que tuvo la Catedral de Sevilla, cuando los pilares del coro pues se hundían, estaban hendidos, estaban dañados, como fueron sustituidos todos los sillares y fueron restaurados con una prudencia y un cuidado verdaderamente admirable. Las restauraciones del giraldillo y de las portadas y fachadas, fíjense ustedes, les traigo una reconstrucción mimética para ver cómo tiene que ser obligatorio y necesario negar la necesidad de distintos criterios en la restauración, como aquí Javier Bellés, una iglesia que se había incendiado, San Andrés, en San Isidro de Madrid, pues se puede reconstruir a partir de las fotografías, diferenciando lo antiguo de lo nuevo, con mucho cuidado y con mucha sinceridad. Y ahí tienen ustedes una obra de Rafael Moneo, muy criticada y muy vilipendiada, en el sentido de que cuando se hace el concurso y le entregan a él el premio, pues él reconstruye la esquina que falta. Esta esquina había tenido un edificio de finales del siglo XIX que se había tirado y quedaba vacía, mientras que hubo los proyectos que se presentaron que la hacían en acero corten, en cristal, en ladrillo, en mil propuestas distintas. Él adopta un historicismo que copia las otras esquinas, pero diferencia los trabajos de la escultura para que la aproximación a esos detalles permita el descubrimiento de lo antiguo. En su momento también fue muy importante la obra de Salvador Pérez Arroyo y Susana Mora en el monasterio de Carracedo, también en otros edificios de la provincia de Burgos, etcétera, y que muestran también cómo la aportación contemporánea puede proteger y salvaguardar los edificios antiguos. Quizás fue excesiva la pavimentación de pizarra del claustro y de los pasillos, pero el edificio pues se mantiene con sus características. Y ahí tienen una analogía, como la que defendía Antón Capitel, realizada por Ignacio Linazasoro, en Santa Cruz de Medina Rioseco. Esta es una de las primeras obras con San Jaume que tienen en España la bóveda laminar, por influencia francesa. En Francia ya era más habitual. Ahí ven cómo se reconstruyen los contrafuertes que se habían hundido, por analogía, cómo los nuevos se hacen más esencializados, más singularizados para poderles distinguir. El efecto del ventanal copia el del lado contrario, como los capiteles son de resinas, buscando el equilibrio con los históricos, y como la bóveda laminar con sus nervios pues permite la reconstrucción del espacio original. Una obra que también ha sido muy discutida y que yo he defendido con mucho cariño es la que hacen la Torre y Cámara en Santa María de Melque, en Toledo. Un edificio prerrománico con problemas en el cimborrio, en el que se consolidan muchas de sus partes y se crea un cerramiento con materiales contemporáneos muy evidentes, muy manifiestos. Y aquí tienen una obra de Julián Esteban Chapapría, de las muchas que ha hecho, bueno, tienen dos, en San Miguel de los Reyes, en el que crea el lateral del claustro, con ese pasadizo de cristal a dos alturas, que permite la recuperación funcional de San Miguel de los Reyes, y en el lado derecho por una restauración técnica ortodoxa, en el sentido más puro y claro del edificio. Esta es una obra que se está realizando por Franco y Pemán también, además del aseo de Zaragoza, y que son la rehabilitación de los espacios del claustro del monasterio de Sigena. Parte había sido reconstruida por Chueca, imitando modelos de claustros antiguos, y aquí ven la fotogrametría de Franco y Pemán para esa restauración. Y también fue muy discutida y muy identificada en aquellos años como ejemplo de la transición, lo que hicieron Elías Torres y Martínez Lapeña en San Pedro de Roda. Muy violento, con un contraste muy agresivo, pero que mostraba pues una tendencia que se ha repetido en muchas obras, quizá con riesgo grave para el mantenimiento de los edificios. En cambio, aquí la utilización de materiales reversibles era más sencillo de recuperar, y el famoso tema de Sagunto, en el que yo tampoco quiero cansarles porque todo el mundo tiene una verdadera opinión, y yo lo que critico aquí es que no me parece una restauración normal, habitual, en el sentido de que no hubo sus estudios previos, y de si se hace un teatro moderno con una capacidad funcional importante para la administración de esa época,
pero en el que los métodos de reconocimiento y de analítica pues fueron más de tipo tipológico que de tipo arqueológico, de tipo histórico, etc. No les cuento la historia jurídica porque la conocen ustedes muy bien. Otras intervenciones también muy discutidas, la de Araujo y Nadal en San Francisco de Baeza. Esta fotografía de este cerramiento con estas analogías de los nervios de Hernán Ruiz, perdón, todas estas masas de hormigón armado, pues esta fotografía está tomada hace ya casi 7 años y vean el comportamiento de los materiales y el impacto visual que tiene en el lugar. También arquitectos de Barcelona, Clotet y lo del Hospitalet de Ibiza. ¿Sí? Bueno, pues cómo se transforma una ermita tipológicamente en su fachada principal, o el caso ya de San Esteban de Ribas del Sil en Galicia, en Orense, cómo se hace un cerramiento de un claustro, de un panel del claustro, una crujía que falta, se hace primero con un material especular para crear un espejo que reconstruya la ausencia, lo que falta. No les gusta, no les interesa, lo destruyen y hacen uno transparente, para que vean un poco el exceso del dinero que ha habido en las restauraciones en España, proveniente de Europa muchas veces, pero que también se hace en otros lugares. Les traigo a Bruno Becariz en el castillo de Falais, o el cerramiento del British, o lo que hace también mi queridísimo amigo Manfred Bedor en el palacio de la reina Sisi, cerrando claustros y espacios, o los contenedores que ha hecho Meyer en Roma, o el gran espacio para contener también al Marco Aurelio en la misma Roma. Esta es una obra muy discutida y la verdad que desde el punto de vista de relación con la historia tiene muy poca, es una reacción contemporánea completa contra el pasado, y que además realizada en un espacio lejano, marginal, que se ha convertido en un despropósito. ¿Cuáles son los problemas gravísimos a los que nos enfrentamos? Pues miren ustedes, la entrada de esos nuevos materiales para discernir lo antiguo de lo nuevo, la invasión que tenemos del acero corten, que contrasta mucho con obras más prudentes como las realizadas por los valencianos Milá y Vegas. Fíjense en la muralla de Almería, en Badajoz, en Lorca, o ya la ruptura y la destrucción del paisaje, como se está produciendo en algunos lugares como en la propia Sevilla con la Torre Pelli, en una ciudad que era horizontal, como un espacio, una torre sin ninguna conexión con el contexto histórico, sin ningún vínculo, pues ha roto, ha destruido el impacto visual, pero desde el punto de vista legislativo, con todos los derechos y con toda la complicidad absoluta de la ley. Eso no se ha permitido en Italia, cuando gobernaba Berlusconi. Fíjense ustedes, Pierre Cardin ofrecía esta escultura en la tierra firme, en Mestre, y por el impacto que iba a provocar en el Redentor o en Canarello, pues fue prohibida. Bueno, obras, antes hablaba Rafael Moneo, que me gustaba lo que había hecho en el Banco de España, y en cambio, pues aquí veo una obra bastante desequilibrada en altura, en visibilidad, en tamaño, en color, en Ávila, en Santa Teresa. Y ya barbaridades que se están realizando en Madrid, y que es uno de los grandes peligros para el patrimonio español, pues es la liberalidad de algunas administraciones permitiendo construcciones de todo lujo. Eso es el proyecto del estudio Lamela para el Palacio Canalejas, un conjunto de edificios de comienzos del siglo XX de gran valor en las tipologías, y que ha tenido que ser eliminado y alterado varias veces, pero ya casi se está cumpliendo. Bueno, y aquí tienen uno de los premios de arquitectura más recientes, y vamos acabando ya. Todo esto que ven aquí es una explicación de las veces que ha habido que alterar el catálogo de protección de la cornisa del Palacio Real de Madrid, y para permitir que se hiciera el museo de las nuevas colecciones reales, que vamos a ver si tenemos la fortuna de verlo inaugurado alguna vez. Y no se trata de estar en contra de la arquitectura contemporánea, porque ahí tienen a Navarro Valdevej en Salamanca, haciendo una obra perfectamente integrada, las restauraciones en color
algunos lugares de España, la creación de espacios verdes como el de Bonaval de Álvaro Sisa en Santiago de Compostela, o los temas de accesibilidad, que yo en su momento fui enemigo mortal. La verdad que la fotografía está deliberadamente tomada en el momento en que no había crecido la vegetación y que permite el acceso al interior. Ya se había aplicado en muchas ciudades, como en Perugia y en otros lugares. El problema del terrorismo que conocen desgraciadamente aquí, conocemos todos, cómo va a provocar el cambio de nuestros monumentos, y en el año 2000, el final de nuestro periplo, como es necesaria una nueva ley de patrimonio, es necesaria unas nuevas leyes regionales y es necesaria una ley de mecenazgo. Ahí tienen ustedes a una institución catalana que restaura mucho en Italia porque la ley funciona y desgrava gran cantidad, y en España no. Como este tipo de necesidades son vitales para la conservación del patrimonio. Y nada más, muchas gracias. Sé que esteu molt cansats, perdón, lo hago en castellano y así no tenemos traducción ahora. Estáis muy cansados, pero vamos muy bien de tiempo, nos ha sobrado media hora. Entonces, si lo queréis acabar de rematar y alguien quiere hacerle una pregunta, podemos disponer de 10 minutos y si a alguien le interesa preguntar. No, estáis muy cansados. Pues nos vamos y mañana a las 9 de la mañana nos vemos aquí. Muchas gracias. Muy bien.